vamos a decir que es una familia, son 5 hijos, pues y el que recibió el componente hereditario, vamos a ver que a él se le dispara la enfermedad, pero los demás no, independientemente de lo que haya pasado en tu familia. Entonces, esto a grandes rasgos es muy importante entenderlo y no estar culpando a papá o a mamá y que papá y mamá no se sientan culpables, nada tienen que ver. Es como, y curiosamente al decir que de nacimiento viene la alteración, pertenece al grupo de enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, la arteriosclerosis, la artritis. Y obviamente en todas las enfermedades crónicas encontramos cosas que les hacen mucho daño. Así como se le dice al hipertenso, ya no puedes tomar sal. Al diabético se le dice, ya no puedes tomar azúcar porque te hace mucho daño. Pues es igual con ellos. Llega la indicación médica, tú no puedes tomar ya ni una sola copa, ni un solo cigarrito de marihuana, porque no es cantidad y frecuencia, es el primero el que te va a hacer daño. Y va a afectar tu manera de sentir, pensar y actuar. Y ahí viene donde toda la problemática que pues, todo el mundo conoce. Y esto es lo que no dan información. Esta cosa que acabo de decir así, a grandes rasgos, es lo que no dan información. Pues justo son las preguntas. Y recapitulando, se trata de una enfermedad mental. ¿Cómo sabe? No puedes decir mental. O del cerebro. Del físico. Funcionamiento cerebral, porque okay. Mental también es tabú. Ok. Entonces una enfermedad no es una alteración. Sí, en el funcionamiento cerebral. Física del cerebro. Así es. Que se puede heredar. Papás, uno o los dos adictos, pueden transmitir la enfermedad. O inclusive, vemos que hasta pues, se pueden brincar, ver en tercera generación. O sea, vemos que los bisabuelos tenían la enfermedad. Okay. ¿Cómo una persona puede identificar algo en sus hijos, hermanos o padres que hagan que recurran, por ejemplo, a ti? ¿Qué síntomas? Es lo que estoy diciendo. O sea, y lo notan desde un principio. Decir es que tú actúas diferente a la hora que tomas alcohol. Y después me entero que también te estás drogando. Agresión. O sea, hay alteración en la manera de sentir, pensar y actuar. Y no es sano. Eso es muy fácil manejarlo. ¿Es sano o no es sano? Y la familia lo identifica y dices que no es sano. Tú sales ya de lo que nosotros consideramos la normal. Entonces, desde ese momento, desde un principio, en vez de dejarlo que avance, es decir, bueno, ¿por qué no vamos con el médico? Y que te haga un chequeo. Con el médico especialista. Que te haga un chequeo y ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque el uso de sustancias, como había dicho, pues es nomás un síntoma. No es la enfermedad. Entonces, ese síntoma se puede incrustar, así como la tos la encuentras en varias enfermedades, pues la puedes encontrar una depresión con abuso de sustancias, un trastorno de ansiedad con abuso de sustancias, un proceso psicótico con abuso de sustancias y así nos vamos. Entonces hay que hacer una valoración, hacer un diagnóstico diferencial y hacer un buen diagnóstico, porque el diagnóstico nos va a dictar el tratamiento a seguir. Hablando de esto, yo conozco en el círculo de amistades que casi todos tienen una forma de consumir alcohol que a lo que yo veo es mucho, ¿no? Hay una definición de abuso de sustancias y adicción, por lo que lo acabas de explicar así. Lo que yo veo en estas personas y en algunas personas adictas que conozco es que los que pueden estar bebiendo mucho, pero todo en su vida se ve dentro de lo normal, trabajan, su familia está integrada, etc. Y conozco el otro grupo, que afortunadamente son los menos, en los que beben o hasta se intoxican, no tanto, pero la vida familiar no existe, no trabajan, piden lana y están hay pérdidas en todos sus años. Colgados de la mata, ¿no? Yendo de acá para allá, buscando lana o metiéndose en problemas. Sí. Esto es el aviso que puede tener la enfermedad. Sí,
justamente estabas diciendo, mis compañeros, o sea, dentro lo sabemos muy bien, dentro del gremio de los médicos hay mucho abuso de alcohol. ¿Por qué? Porque es muy estresante. Entonces encontramos cirujanos famosos, internistas famosos, los de urgencias famosos, que de vez en cuando se ponen unas, bueno, de nevero, como se decía antes, ¿no? Pasan al día siguiente la cruda, que esta es otra cosa que no se entiende. La cruda es por la toxicidad, ¿eh? No es porque el cuerpo esté pidiendo más, no, es tan tóxico el alcohol que al día siguiente por eso a todo mundo le duele todo. Es por la toxicidad. Entonces pasa esa famosa cruda y vuelven a funcionar como si nada. Y como digo, como no tienen la alteración, pues no dañan el cerebro. Pero como tú dices, hay ese pequeño grupito y que me han tocado esos médicos que tienen el padecimiento, tienen esa poca tolerancia emocional y empiezan a tener pérdidas en todo, pérdidas en el trabajo. Bueno, el trabajo es el último, pero empiezan las pérdidas primero con la familia. Ahí es donde empieza todos los pleitos, se pierde la confianza, no se explican por qué reacciona así, por qué se tiene que llegar muchas veces a la agresión, por qué tanta manipulación, por qué tanta deshonestidad, por qué tanta arrogancia. Ahí, entonces sí, ahí o sea, eso fue un buen ejemplo, ¿no? Cómo tenemos el grupo médico y cómo dentro del grupo médico, que a veces hay abuso, tenemos también ese grupito de personas que tienen el padecimiento. ¿Hay alguna manera de, a ver, si estoy entendiendo bien esto? Si yo heredo la enfermedad y no bebo nunca, de todos modos tengo alteraciones en mi forma de actuar. Sí, tienes poca tolerancia emocional. Y al tener poca tolerancia emocional, eso se va a reflejar en tu manera de ver al mundo, de cómo manejas tus emociones y cuáles son tus conductas. No va a ser igual que otras personas. Más sin embargo, no te van a decir nada, ¿eh? Nunca te van a decir nada, siempre te van a tomar que a lo mejor eres mecha corta, que a lo mejor son de los que se guardan las emociones, que eres muy sensible, pero de ahí no pasa. Y si yo me siento así y empiezo a beber y me calmo y me siento muy bien, de todos modos voy a hacer estropicios, pero al sentirme muy bien, ya no puedo parar. No, viene la necesidad. Para sentirme mejor. Pero todo el mundo tiene un familiar, aparte de que todo el mundo tiene un familiar con adicción, todo el mundo tiene un familiar diabético. Y vean cómo el diabético dice, hay esa necesidad, o sea, ¿por qué quieres azúcar? ¿Por qué sientes que debes de tomar azúcar? Pues sí, de alguna manera el cuerpo maneja esa necesidad. Pues lo mismo pasa dentro de la adicción. Se prende, se activa. En esta parte que digo del componente emocional se ve cómo se activa y entra la necesidad y por eso se da el fenómeno de que no pueden parar. Y además de esas necesidades de estar consumiendo, al mismo tiempo al consumir en exceso se va dañando el lóbulo frontal. Así es, porque ya traen una fragilidad. Juicio, anticipación. O sea, todas las funciones del lóbulo frontal comenté que tenían que ver con nuestro aspecto social, que todo el mundo lo maneja como madurez. O sea, vamos a decir un adolescente y un adulto, ¿no? ¿Cómo es la responsabilidad en un adolescente, en un adulto? Vemos, como no está todavía bien formado, vemos que el adolescente todavía no es muy responsable, pero en el adulto ya esperamos que sea responsable. Cuando se empieza a utilizar estas sustancias, se empiezan a tronar las conexiones del lóbulo frontal. Entonces vemos que empiezan a tener problemas en responsabilidad, las otras funciones del lóbulo frontal, las más conocidas, juicio, control de impulsos, aprender de la experiencia, el entender, el recibir un estímulo y actuar adecuadamente a ese estímulo, el cómo viene una emoción y tener la capacidad de pararlo. Todas esas son funciones del lóbulo frontal, son muchas, por mencionar ahorita las que se me vinieron a la cabeza, pero son bastantes que tienen que ver con esto y obviamente la persona con la enfermedad daña todas estas funciones.
muy avanzada la enfermedad, es como si estuviéramos viendo a un niño emocionalmente. Aunque sea un adulto. Sí, aunque sea un adulto, o sea, pataletas, berrinches. sí, no, yo tengo la razón, se hacen las cosas como yo digo, tal y como se hacen los niños, igualito. Y llegamos a la parte de cuadro clínico, ya está, el diagnóstico. Por lo que entiendo, hay maneras de diagnosticar precisas por clínica. Sí. ¿Es 100% clínico o se puede demostrar mediante otro estudio?